punto. Y hoy vamos a empezar a trabajar con el segundo elemento básico de la bidimensión, que es la línea. Por definición, la línea es una sucesión de puntos unidos entre sí. Si ustedes toman un lápiz, una lapicera, una fibra y ponen un punto muy pegadito al lado del otro, cuando se alejan un poquito, lo que van a ver no son los puntos separados entre sí, sino que van a ir formando una línea. Nosotros lo trabajamos mucho más sencillo porque lo que hacemos es tomar un lápiz, arrancar por un punto, pero si seguimos arrastrando el lápiz se va a formar la línea sola. Pero si nos acercamos muchísimo a esa línea dibujada, lo que vamos a encontrar es que está conformada por mini puntos que se leen como juntos. La línea lo que hace es permitirnos dibujar figuras que las podemos pintar o las podemos dejar solamente con el contorno de la línea, pero además de permitirnos delimitar las figuras, las líneas también nos ayudan, al igual que lo hacía el punto, a generar sombras o generar sectores de luz dentro de nuestros dibujos. Hay muchos tipos de línea. Nosotros hoy vamos a empezar con la división más sencilla que pueda haber, pero entiendan que depende de la línea que nosotros usemos, el dibujo que hagamos va a significar una cosa o va a significar otra. Vayan pensando, como para darse una idea, en lo que son los dibujos de cómic o de libros ilustrados, en donde dependiendo cómo son los bordes de las figuras o los contornos de esas figuras, va a significar que un personaje está de mal humor, está enojado, está contento, está pensativo. Entonces, las líneas también nos ayudan a generar expresión. Cuando hablamos de la división más sencilla o la primera división que hay sobre las líneas, lo que encontramos es que hay líneas de tipo simple o líneas de tipo complejas. Las líneas de tipo simple son las que están hechas de un solo trazo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo apoyo el lápiz y trazo toda la línea. Y esas líneas pueden ser rectas o de trazo recto. Cuando yo apoyo el lápiz y dirijo la línea siempre en la misma dirección, siempre para el mismo lado. Y esas líneas rectas pueden ser verticales, horizontales o diagonales. Las horizontales son las que están como acostaditas, las verticales son las que están como paradas y las diagonales son las que están torcidas, si se quiere. Y el otro tipo de línea simple es la línea curva o de trazo curvo, que cuando cambia de dirección, que quiere decir que yo agarro el lápiz, empiezo hacia arriba y vuelvo hacia abajo, generando una especie de redondez en esa línea. Las líneas de tipo complejas son las que están unidas por varias líneas simples que se unen. Estas líneas complejas pueden ser quebradas cuando se juntan varias líneas rectas que van en distintas direcciones. Yo arranco dibujando una línea recta hacia arriba, después la cambio hacia abajo, la tuerzo en diagonal, vuelvo a hacerla para abajo, entonces voy generando sin que se genere ningún tipo de curva, una sucesión de líneas rectas que se denominan quebradas. Las líneas onduladas es cuando yo lo que junto son líneas curvas. Una curva hacia arriba, otra curva hacia abajo, piensen en una ola dibujada, por ejemplo. O sea, es una línea curva que va cambiando su dirección. Y las líneas mixtas es la combinación de líneas rectas y curvas. Acá lo que les presento son ejemplos de líneas simples. La que tiene los cubos dibujados son líneas
rectas. Si ustedes se fijan, hay líneas rectas verticales en el cubo de arriba, líneas rectas verticales y líneas rectas horizontales, y genera una especie de línea diagonal, pero no hay ninguna línea dibujada si ustedes se fijan bien. Y en el cubo de abajo sí lo que tenemos son líneas horizontales en el frente y en los laterales, y hay una línea diagonal que marca el contorno del cubo en la parte de arriba. Y en el caso del árbol dibujado lo que tenemos son líneas curvas. Si ustedes se fijan, no es que se genera una ondulación, sino que hay muchas líneas curvas que están dibujadas y determinan el árbol en el relleno. Sí tenemos una línea ondulada en lo que son los contornos. ¿Sí? Se ve que empieza para un lado y termina para el otro. Ahí cambia la dirección, entonces la curva se genera en ondulada. Y acá también lo que tenemos son ejemplos, pero de línea compleja. En el primer caso lo que tenemos son todas líneas quebradas. Fíjense cómo las líneas empiezan para un lado, bajan y se cruzan con otras, siempre generando como puntas o lugares de pinche, aristas se llama eso. Esos son todas líneas quebradas. En la parte del medio lo que tenemos son líneas onduladas. Fíjense cómo la línea empieza en un sector, se curva para un lado, después se va a curvar para el otro, eso se llama curva y contracurva, y van generando el dibujo a través de la unión de todas esas líneas en el espacio. Y por último lo que tenemos son líneas mixtas, donde yo tengo líneas de un trazo recto que van en una dirección, que después se puede cortar, puede generar en el mismo trazo una curva o una especie de círculo. Eso se llama línea mixta. Y acá lo que les quiero plantear es una especie de juego. Ahí les dejo una imagen que tiene muchos dibujos en su interior. Y lo que quiero que hagan es que me digan, o anoten en un papel y después me van a comentar, qué tipo de línea tienen los objetos que yo les puse en la lista del costado. Con qué línea están ya las nubes, los rayos, la letra N que anda dando vueltas por ahí, la letra R, la pared de ladrillos que está en el fondo, la llama de la bomba, que está, no la bomba, sino solamente la llama. Los ojos, hay varios pares de ojos, pueden elegir cualquiera. Las olas que están dibujadas como apareciendo desde el costado. El tarro de aerosol y la base del skate. Fíjense cuál es cada tipo de línea y qué línea se usó en este dibujo. Lo último que les quiero decir es que esta semana tampoco les voy a pedir una tarea específica para que me manden por Classroom, pero vayan pensando en que la semana anterior les dije que dibujaran, si tenían hojas número 5, dibujaran los marcos para ir usándolos después. Si todavía no lo pudieron hacer, esta semana he visto que las librerías ya están abiertas, así que por ahí pueden conseguir ya las hojas número 5 y empezar a hacer los marcos. Ya la semana que viene sí les voy a empezar a dar tarea para que realicen en esas hojas. Y en esta semana lo que les quiero pedir es que, además del juego que les planteé en la diapositiva anterior, quiero que si tienen una hoja blanca, cualquier tipo de hoja blanca, vayan practicando los tipos de línea. Para practicar la línea es a mano alzada. ¿Qué quiere decir a mano alzada? Que es solamente con lápiz. Pueden borrar, sí, pero sin reglas, sobre todo para las líneas rectas. No quiero que me hagan trampa y que empiecen a soltar la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que vayan trabajando con el lápiz que tengan, pero aflojando cada vez más la mano, para que cuando ustedes quieran dibujar una línea recta, les salga recta. Entonces eso requiere práctica, sobre todo si no lo hacen con regla.
Practiquen todos los tipos de línea que les di hoy, pero especialmente las líneas rectas, que son por ahí las más difíciles de lograr. En cualquier hoja blanca. ¿Por qué les digo hoja blanca? Porque por ahí las otras que tienen ya los renglones marcados y eso haría que se dificulte visualmente el trabajo de las líneas. Así que practiquen sobre hojas blancas, cualquier hoja blanca, las de la impresora, en un bloc de notas que tengan sin renglones, en la libretita para los mandados. Practiquen dibujar líneas a mano alzada. Cuídense.